Muy bien. Continuemos, por favor. Entonces, estábamos avanzando un poquito sobre la legislación boliviana, parte de la Ley General de Trabajo, ¿no? Por lo menos lo más importante intentamos resumir en los aspectos que sí son de interés, porque se maneja una norma genérica, pero también la Ley de Trabajo ingresa, chicos, muchos de los rubros. Entonces, el área petrolera, como les decía, los de servicios, la banca, tiene estipulado algunos pautas en la Ley General de Trabajo, pero la Ley General de Trabajo no aplica, por ejemplo, al funcionario público. Ellos tienen eso, la ley del funcionario público para las alcaldías, gobernaciones. Entonces, ustedes si trabajan como psicólogos en SLIM, en la alcaldía o cualquier institución del gobierno, todo esto no va. Se aplica bajo otra norma que se tiene, ¿no? Pero la Ley General de Trabajo es un referente para todos los aspectos, ¿no? Como les decía, ya hemos avanzado una parte, les hemos explicado algo, pero después de las presentaciones, por favor. Chicas, no sé si están listas o, por favor, ¿qué les parece si termino más bien con esto de avance de la Ley General de Trabajo y luego hacemos la presentación de sus trabajos? Sería bueno que termine Elisa en explicar para que no se quede. Ya, sí, no me gusta cortarlo también. Entonces terminaremos, chicos, por favor. Ya no es mucho tampoco y luego continuamos con la presentación. Ya, muy bien. Como les decía, chicos, la ley de trabajo en Bolivia está prácticamente basado en muchas otras leyes de España, de Chile, de México. Han tomado muchas aplicaciones, obviamente, para poder encontrar lo que es actualmente la Ley General de Trabajo. Entonces, como les decía, genéricamente, toda empresa que esté formalmente establecida también con Fundempresa y todo, pagando impuestos, etcétera, tiene que cumplir también todo lo que dice la Ley de Trabajo y todos los reglamentos o decretos supremos que van a ir teniendo. Entonces, ya hemos hablado del incremento del tiempo de vacaciones por año que deberían tener. Hay que hablar también cuáles son los aportes laborales que tienes que hacer tú como empresa o como participante de la misma. El empleador, la ley te dice que el empleador, yo como empresa, ¿qué tengo que cubrir? Tengo que pagar de tu seguro de salud el 10% de tu salario y una contribución a favor de o pro del seguro universal, que es el 2%, el riesgo profesional, que es el 1.71%, y la contribución del empleador a esto que se llamaba antiguamente FOMBIS o los aportes solidarios que se pueden conocer, el 3%. Es decir, que la empresa da un 16.71% en base a 2.122, que es el sueldo. Las contribuciones a cubrir por el empleado. Como hemos dicho yo, ¿qué pasa una vez este lapso de 3 meses de prueba? Tengo que aportar a mi seguro social el 10% de mi salario, el riesgo común, que es 1.71, las contribuciones del asegurado, que es el 0,5%, la comisión de fondo de pensiones, que es el 0,5%, la AFP. Como puedes ver, es 12.71 lo que hay que aportar, es decir, de 2.122, si te descuentan parte del salario, evidentemente entonces estamos hablando de 280,70 más o menos, lo que se te reduce tu sueldo. Hoy tienes un sueldo líquido después de ese descuento de 282. Entonces, toda persona que pase estos 3 meses de prueba tiene que aportar este 12.71, sí o sí. Es beneficioso, obviamente, porque están casados, tienen hijos, el aporte que hacen a la AFP, bueno, no es un cambio muy radical, lo voy a decir, pero ayuda. Además que en Bolivia hay que tomar en cuenta que no es como otros países. El régimen tributario en Bolivia es
bastante delicado, aunque no crean, se aporta de todo y de nada, como decimos, porque hay que pagar un impuesto adicional en Bolivia, ¿no? El IVA, que este se calcula sobre el monto del salario recibido. Esto cuando existen casos como nosotros que somos docentes, por ejemplo, que le damos un servicio profesional, como dice, no somos dependientes directos de la universidad, por ejemplo, pero tenemos que aportar este 12.71 en base al mínimo nacional. Es decir, yo facturo y tengo que pagar impuestos. Yo, si tuviera un trabajo, como decimos, a producto, ¿no? O consultorías, resultados, como se denomina, también tendría que yo pagarme mi FP aparte, yo mis pagos al fondo de pensiones, etcétera, ¿no? Además que cuando tu sueldo es superior, nos dice a 4 veces el salario mínimo, si se van a dar cuenta algunas empresas privadas, hay que hacer ese reconocimiento. Es decir, yo gano 4 veces un salario mínimo nacional, 5 veces, perdón, un salario mínimo nacional, entonces tengo que pagar impuestos también, a pesar de que estoy trabajando, ¿no? Bueno, son reglas, son normas que se manejan. Entonces, pagas impuestos del trabajo porque ganas bien, pagas impuestos del auto, de la casa, bastantes impuestos que se incrementan, ¿no? De acuerdo al movimiento que se puede tener. Cuando en la norma, como ven, aquí estamos con el bono de antigüedad. Es importante porque muchas personas siempre me preguntan a mí cuánto es, cómo se maneja, de dónde está marcado. El beneficio o el bono de antigüedad, que también es algo que los sindicatos han conseguido a través del tiempo, por ejemplo, 2.122 el sueldo mínimo nacional. Entonces, si tienes de 2 a 4 años de antigüedad en el trabajo, en esa empresa específica, en base a este monto nomás, serían 318. Cuando pasan de 5 a 7 años es el 11%, que sería 700 bolivianos, extras, ¿no? De 8 a 10 años, 18%, de 11 a 14 años, 26%, de 15 a 19 años, 34%, y de 20 a 24 años, 42%, llegando incluso de 25 años en adelante, un 50%. En este lapso de tiempo, obviamente, hay variaciones en el sueldo, ¿no? Como ha existido los decretos del 1 de mayo, mejoras salariales, porque toda la mejora salarial es una condición de la COP actualmente en base al índice de la inflación, ¿no? No se puede manejar un solo sueldo, un solo salario. Entonces, el bono de antigüedad también es un beneficio que a través del tiempo, bajo esta norma, bajo este reglamento, está implementado, ¿no? Y para finalizar, tengo que mencionarles más o menos cómo se concluye la relación laboral. Hemos hablado de que estás los 3 meses primero, en el periodo de prueba, se te hace la evaluación y todo, está muy bien. Hay algunas pautas para que exista una conclusión de la relación laboral con el empleador y el empleado, ¿no? Ya sea a través de este contrato escrito o verbal que puedas tener, que más del 90% es en contratos verbales simplemente, ¿no? Por eso es que si van a tener un emprendimiento, saben de alguna persona, ahorita la palabra del empleado en el Ministerio de Trabajo es más fuerte que el del empleador, siempre va a tener a ganar. Entonces son pros y contras, ¿no? De que puedas hacer o no un contrato escrito. Ahora, para que exista una conclusión en la relación laboral, la primero sería la denuncia voluntaria del empleado. Entonces, si el empleado quiere retirarse, presenta una carta de renuncia especificando los motivos y las razones y tiene que ser bien claro cuándo sería su último día de trabajo. Antiguamente tenía que ser 30 días mínimo, ¿no? Tenías que avisar que te vas a retirar 30 días. Caso contrario, la empresa te ponía como una multa por daños específicos. Después ha bajado a 15 días. Actualmente, un cargo medio en Bolivia sí tiene que denunciar con 15 días de anticipación, mínimamente.
Y cargos más operativos puede ser renuncia inmediata, no hay nada de la norma que te diga. Pero obviamente se habla por ética, por constancia de que debería existir un tiempo, ¿no? Hasta encontrar un reemplazo a esta persona que está renunciando. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa no está o está cansada de este trabajador o no ve buenos resultados o ha tenido simplemente una pelea o simplemente ya no quieren trabajar con ellos, ¿no? Se hace un despido inmediato sin una causa justificada, entonces se hace lo que llamamos el pago del desahucio. Es decir, renuncias tal fecha, por decirte ahora en abril, digamos que el 15 de abril te vas a ir. Te pago hasta esa fecha, pero como yo quiero retirarte, te pago 3 meses más, es decir, ¿no? Mayo, junio y julio. Evidentemente dice que este pago del desahucio de estos 3 meses te ayudarían a conseguir trabajo en otro lugar, según la ley. Pero cuando es un despido sin causa justificada, sin causa demostrable sobre todo, actualmente la ley dice que puede haber reincorporación. Es decir, mientras dure el juicio de que yo te quiero retirar como empleado y el empleador no quiere, porque dicen no me han justificado, no está bien, y sale a favor del empleado este juicio, lo podemos incorporar en el mismo cargo con el mismo sueldo. Pero en el lapso que dure todo este juicio, a veces dura 1 año, 8 meses, yo le tengo que pagar el sueldo de ese tiempo, aunque no haya trabajado. Es lo que está estipulado ahorita en la Ley General de Trabajo en un decreto supremo que es de incorporación. Antiguamente existía el preaviso, ¿no? Que era igual una carta que te decía que en 3 meses te vayas a retirar y que estés buscando. Tampoco ya no es efectivo aquello porque se autodenomina como presión o moving laboral, que también el empleado puede demandar a la empresa. ¿Me entienden? Hay varias acciones en las que se cuida mucho al empleado, perdón, pero no al empleador. Pero, como pueden ver, en la Ley General de Trabajo, el artículo 16 nos dice por qué razones sí tú puedes despedir o pueden despedirte de manera justificada, inmediata y en algunos casos sin derecho al finiquito. El primero sería el prejuicio material causado con intención a instrumentos del trabajo, ¿no? Si te filman deliberadamente haciendo algo en contra, jugando, dañando, despido inmediato. Revelación de secretos industriales, los aspectos que manejan, algunas cosas del rubro, despido inmediato. Evidentemente, para evitar esta pauta 6, porque es algo subjetivo decir qué es un secreto industrial, cómo lo has conseguido y cómo pruebas que lo has dicho fuera del trabajo, existen actualmente los contratos de confidencialidad, que ya vienen en los contratos de trabajo, pero están en algunos artículos, algunos puntos de confidencialidad. Cuando eres de un cargo medio alto, ya el contrato de confidencialidad dura bastante, ¿no? Es como decirles que te dice que no puedes develar nada. En ese caso, ya se cubre, digamos, esta pauta, ¿no? El punto B. El punto C serían omisiones o imprudencia que afecten a la seguridad o higiene industrial. Ir en estado de ebriedad, llevar alcohol al trabajo, por ejemplo, en omisión o imprudencia, sabes los conocimientos. Muchas empresas, sobre todo industriales, cuentan con un departamento que es de calidad y de salud ocupacional, donde existen constantes charlas, capacitaciones y donde los empleados que pasan estas charlas firman que han pasado, que tienen conocimiento. Entonces, no pueden alegar desconocimiento, como dicen, omisión, cuando cometan algún acto que va en contra de los procedimientos. Entonces, la empresa industrial cuida mucho eso, ¿no? O sea, puede haber pérdidas materiales, humanas, entonces son muy serios en esto. Pero si una persona las incumple deliberadamente, obviamente hay que despedirla, ¿no? Sin derecho a nada, como les decía. La inasistencia injustificada de más de, perdón, aquí 6 días no era 3, son más de 6 días en las que, como les decía, la persona puede no presentarse. Te presentas memorando, 2, 3 días, te presentas al cuarto, no pasa nada. O sea, eso es lo malo, son 6 días continuos. Pero que la norma igual te permite dar memorandos o llamadas de atención, y lo cual te sirve para el despido por incumplimiento de contrato, ¿no? Es igual, se puede tomar esa pauta.
El incumplimiento total o parcial del convenio, lo que les decía del contrato, se puede utilizar ese punto. El retiro voluntario del trabajador, que sería la carta de renuncia, y el robo por hurto por el trabajador. Cualquier cosa que se robe de la empresa. Lamentablemente yo tenía que despedir gente, aunque no crean chicos, que robaban detergente, papel higiénico, o sea, cosas tan sencillas, pero era robo, era incumplimiento y hemos tenido que despedirlos. Entonces, acciones un poco que van, como les digo, en contra de varios los aspectos. Por eso es muy importante, yo digo, la inducción cuando contratas a alguien, ¿no? Porque le explicas también todo este tipo de cosas, de lo que, los beneficios, las advertencias que va a tener y las razones por las cuales nosotros podemos despedirlo de la empresa, ¿no? Entonces, como ven, son varios aspectos, chicos. Esto sí es solamente un resumen, muchachos, de lo que es actualmente la Ley General del Trabajo. Tengo otra presentación también que es parte, en realidad, de una charla que nos dieron sobre el CEALE, que es un estudio de cómo está Bolivia actualmente. Ya eso lo vamos a ver el día jueves. No sé si hay alguna duda, alguna curiosidad, alguna pregunta, chicos, de lo que hemos resumido hoy día. No. Perfecto. Entonces, demos paso, por favor. Hay dos equipos que van a hacer la presentación de su trabajo, por favor. Les escuchamos, chicas. Empezaremos, por favor, por el grupo de Alejandra Ramírez. Está bien, dice. Me dijo que no podíamos compartir diapositivas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo lo estoy... Tienen la opción. Ya está Ah, bien. ya, gracias. Un momento, por favor. Claro que sí. Chicas, no sé si ustedes se encuentran. Perdón, no, ya lo encontré. Bueno, nosotros vamos a exponer, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros. Vamos a exponer lo que es el principio de Dilbert y Peter. Mi compañera Juliana va a empezar. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Licen. Yo voy a empezar con el principio de Dilbert. El principio de Dilbert se refiere a una teoría de la década de 1990 del dibujante Scott Adams. Él explica que las empresas tienden a promover sistemáticamente a sus empleados menos competentes a los puestos directivos, ya que los puestos directivos llega la información completamente masticada, por lo que sus decisiones vienen tomadas desde las escalas inferiores. Esto se hace para limitar la cantidad de daño que son capaces de hacer. Son las personas que no se desea que hagan un trabajo real y factible. ¿Cómo se aplica a diario el principio de Dilbert en las empresas? Según el principio de Dilbert, un redactor de un periódico incompetente que sería ascendido con el objetivo de dejar trabajar libremente a los redactores más competentes. De esa manera, el redactor incompetente dedicaría su tiempo a reuniones propias de las labores de gerencia, mientras que los redactores competentes se ocuparían de mejorar la calidad de los contenidos del periódico. El principio de Dilbert es una sátira muy, muy seria. Esta visión satírica del liderazgo empresarial pone en entredicho la capacidad real de las organizaciones y señala a sus rostros más visibles como verdaderos incompetentes.
Bueno, en conclusión, lo que Dilbert quiere decir es que los puestos superiores de las organizaciones ejercen una relevancia mínima en el trabajo productivo y la auténtica responsabilidad reside en los escalones más bajos de las compañías. Establece que las empresas tienden a proporcionar a sus empleados más incompetentes hasta situarlos en los puestos de máxima responsabilidad. El principio de Peter es una de las teorías de la década de los 60. Establece que las personas que realizan bien su trabajo suelen ser promocionadas a puestos de mayor responsabilidad en las cuales terminan siendo incompetentes. Se dice que hay tres formas de combatir el principio de Peter, que es de colocar a los empleados incompetentes. Esto quiere decir que buscarles un puesto de trabajo donde alcancen una alta productividad laboral y premiar su rendimiento con un incentivo económico. En el punto número 2 tenemos lo que es la metodología IFTEN. Esto consta que a través de estas metodologías se propone que los ascensos laborales no sean automáticos. Para ello se establece un periodo de prueba en el que el candidato deberá demostrar su habilidad para ser merecedor del ascenso. Además, este deberá mantener un feedback constante con su superior, quien actuará como coach para la nueva posición del empleo. En el tercer punto tenemos abrir nuevas posiciones en la metodología IFTEN. En este caso se utiliza una metodología IFTEN para crear nuevos puestos de trabajo. Para ello es preciso que los trabajadores actúen como managers y sepan detectar áreas de trabajo sin explorar para convertirlas en nuevos puestos y nuevas posiciones dentro de la organización, fomentando así el crecimiento de la empresa. Peter decía que los mejores trabajadores siempre son los mejores gerentes. Esa es la conclusión a la que llegó un grupo de investigadores que estudió a más de 130 empresas estadounidenses, en las cuales los empleados que mejor desempeño tuvieron en su rol fueron promovidos a cargos de gerente. Y cuando eso sucedió, este ascenso, esos jefes no fueron competentes en su liderazgo. Con el tiempo, todo puesto tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar su obligación. En conclusión, llegamos a este punto, compararemos el principio de Dilbert con el de Peter. El de Peter se desarrolló antes y a partir de él surgió el de Dilbert. Aunque son algo opuestos, según Peter, el trabajador se vuelve incompetente a medida que avanza en el escalón comparativo, de modo que cuando alcance un puesto directo su productividad caerá. Dilbert dice que no, que lo han ascendido para evitar que cause estragos en la productividad. Bueno, Licen, eso sería todo, nuestra presentación. Perfecto. Pero déjame entender, a ver, falta alguien, ¿no? Que no ha expuesto. No, mi grupo solo consta de 3 personas, mi persona, Juliana García y Arleto Campo. Ah, ya, pero a Juliana no lo he escuchado. También habló Pedro. Sí, fue la primera en exponer. Ah, ya. Perfecto. Ya, muy bien, chicas, gracias. Bien. Por favor, ahora, Jessica Quinteros, tú tenías también una presentación personal. Sí, le hice un ratito. Claro que sí. ¿Se puede ver, Lisa? Sí, sí, sí. Excelente. Ya voy a empezar. Principio de Peter. Mayormente las empresas se manejan por rangos o jerarquías. Eso hace que la empresa tenga una guía de cómo manejar a sus empleados.
que mejor trabaja será ascendido a un puesto más alto en el cual pueda que no tenga ningún o muy poco conocimiento sobre el trabajo que realizará de ahora en adelante. En una jerarquía, todo empleado tiene un ascenso hasta su nivel de incompetencia. Como se puede ver aquí en la imagen, hay muchos empleados y entre todos ellos uno se destacará por su trabajo y que será mejor que los demás. Entonces, al ver esto, uno de los que tenga ya mayor rango, digamos, por ejemplo, el jefe de todos, va a escoger a este empleado con mayor capacidad en esta área y lo va a subir a un rango mayor, donde él piensa que este empleado se podrá desempeñar de mejor manera. Pero lo que no sabe es que este empleado, al tener este puesto, no sabrá cómo manejar a sus demás compañeros si es que le ponen como jefe de algún sector o algo así. A ver. Cuando Lawrence G. Peter quiso publicar su libro, un ratito, Ahí nomás. su libro tuvo muchos inconvenientes con las editoriales. Su idea no era muy bien recibida, ya que estas ideas dejaban en evidencia de que existía un problema de incompetencia de jefes en organizaciones que seguían un patrón de jerarquías. Estas jerarquías eran manejadas para que solo los que se esforzaran en su campo de trabajo pudieran ser ascendidos. En conclusión, los empleados solo trabajaban por el ascenso y el dinero que recibirían en su nuevo puesto de trabajo. No trabajaban más por lo que podrían beneficiar a la empresa. En ese momento solo se preocupaban por tener un mejor puesto de trabajo. Con el tiempo, todo puesto tiene a ser ocupado por un empleado que es incompetente para el desempeño de sus obligaciones. Para el principio de Dilbert ve que las empresas se manejan de una forma sistemática, ponen en cargos altos a aquellos que son ineficientes para el trabajo normal y dejan a los mejores trabajadores en un puesto donde se requiere de mucho esfuerzo. La razón, de esta forma tienen más control con los empleados ineficientes y dejan trabajar en paz a los que sí son eficientes. Los trabajadores ineficientes muchas veces cometen errores o arruinan el trabajo de sus demás compañeros. Por eso se les pone un rango mayor donde están más alejados de los demás, donde no tienen que hacer mucho esfuerzo, no tienen que hacer un trabajo que sea complicado para ellos. Entonces, de esta forma el trabajo será mucho más productivo para la empresa. Eso sería, Liz. Perfecto. Ya, muy bien, Jessica, gracias. Bueno, chicos, a ver, para concluir esto de las presentaciones, me ha parecido muy importante que ya puedan hacer las investigaciones. Chicos, en psicología laboral, desarrollo organizacional, dotación de personal, todas las materias que van a llevar a futuro, es bueno que vayan considerando esto, es solamente una pauta. Pero aquí lo que nos interesa de psicología laboral es cómo vemos el comportamiento que va a tener el hombre dentro de este espacio de trabajo. Como pueden ver, por eso tenemos que hablar un poco de historia, tenemos que hablar un poco de las leyes, de las normas. Les envío otra vez al WhatsApp así para que alguien pueda curiosear cómo están definidos los reglamentos, por ejemplo, lo del COVID, ¿no? O sea, el psicólogo en la empresa es psicólogo, es abogado, es auditor, es administrador de empresas, es coach, es terapeuta. Cumplimos varios roles como parte de recursos humanos, como pueden ir viendo. Y algo interesante, por eso quería que hablemos de estos dos principios, es que hay estudios claros en realidad en relación al trabajo que nosotros manejamos, chicos, con las personas. Una máquina se arruina y obviamente hay quien lo arregla, ¿no? El psicólogo es en realidad quien apoya al talento humano, al valor humano en la empresa. Es uno de los pautas, como les digo, por eso más importantes. Por eso nos están viendo como staff actualmente. En Bolivia está creciendo esto del psicólogo en la empresa y es muy necesario, ¿no? Como les digo, a veces hacemos de coach, a veces de coaching, a veces hacemos de terapeutas, por distintas ramas, por distintas situaciones que pueden existir con el empleado. Y más si te das cuenta ahora cuando hablamos que también tienes que hacer esta validación, digamos, de las decisiones. El psicólogo también aporta en el crecimiento, como les digo, de la persona. El plan de carrera, las capacitaciones, los planes de sucesión que van de la mano con recursos humanos. El hecho de que tú como psicólogo digas, sí, yo propongo a tal persona para gerencia de tal cosa,
Entonces, estos principios de Dilbert y de Peter que hemos visto actualmente son parte de los estudios de las personas, del comportamiento que tenemos a lo largo de su historia dentro de la empresa, pero sobre todo es relacionado a lo que tiene que ver con el trabajo que se tiene, ¿no? Entonces, chicos, espero que les haya gustado estas dos investigaciones. Era un poquito para que ustedes también, o sea, generen interés sobre todo en ustedes por lo que es recursos humanos en la empresa. Y que hayamos podido ver que es muy importante ese hecho de que los estudios marcados en lo que va a ser recursos humanos. En desarrollo organizacional van a poder ver también algunas pautas, pero en equipo, en grupo. Cómo son las metas, cómo son los alcances, qué dice en realidad la teoría con el liderazgo, la motivación, todos los preceptos que son mucho más marcados. ¿Ya? Entonces, eso por hoy, por favor. Chicos, les agradezco. El día jueves vamos a continuar. Quisiera que estén todos porque vamos a tener un tema muy importante el jueves, con lo que es parte de la norma todavía boliviana. Pero quiero que empecemos a hablar de los sindicatos, que es lo que se lleva mucho más en la historia de Bolivia y es un ente regulador muy fuerte en el comportamiento comunitario de la empresa o de la organización. Ya, entonces, aquí acabamos, por favor. Nos vemos, chicos, el día jueves, 2 de la tarde. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Lice, una Sí. Una preguntita. Claro. Disculpe, entré a la segunda parte, tuve una inconveniencia médica, Ya. tenía que hacer una radiografía y no podría asistir en la primera parte, así que quería insinuar ese tipo de inconveniencia que tenía, Lice. ¿Podría considerar, por favor? Ya, perfecto. No hay problema, ya te lo estoy cambiando. Gracias, muy Right. amable, Lice. No hay por qué. Perfecto. Ya, muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el día jueves. Hasta luego.